Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar el sistema Asus iMesh, es decir, el sistema Wi-Fi Mesh del fabricante Asus que nos va a permitir reutilizar los routers antiguos del fabricante para formar en nuestro hogar una completa red Wi-Fi Mesh, de tal manera que podremos hacer roaming Wi-Fi con nuestros dispositivos móviles o portátiles sin ningún tipo de problema. En el sistema que nosotros hemos formado de Asus iMesh tenemos como router principal el Asus GT AC5300. También tenemos un RT AC86U y también un RT AC68U que ya tiene bastantes años. ¿Cómo se configuraría una red Wi-Fi Mesh? Lo primero que tenemos que colocarnos es en el router principal, es decir, en el equipo que va a funcionar como router y no como nodo en la red Wi-Fi Mesh. En este caso es el GT AC5300. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Muy sencillo. Ejecutamos el asistente de configuración, algo que ya os hemos explicado en el artículo de análisis y manual del Asus iMesh que hemos publicado en Redstone. Pulsamos en ajuste manual, seleccionamos modo de operación y aquí seleccionamos iMesh, es decir, no seleccionamos ni router inalámbrico, ni modo repetidor, ni punto de acceso, ni media bridge. Seleccionamos iMesh y una vez que lo seleccionamos nos va a explicar cómo va a funcionar en grandes rasgos este sistema Wi-Fi Mesh y pulsamos en siguiente. Una vez que pulsamos en siguiente, lo que tenemos que hacer es designar este router como un iMesh router, tal y como podéis ver aquí. Los iMesh Node, es decir, los nodos, se conectarán de manera inalámbrica o también vía cable al router principal. Una vez que pulsamos aquí, automáticamente el router se configurará como un router iMesh Wi-Fi. Cuando ya lo hayamos configurado y el router se haya reiniciado, para agregar el resto de los nodos es tan simple como irnos a mapa de red. Una vez que estemos en mapa de red, pulsamos sobre iMesh Node y aquí nos va a buscar los routers que son compatibles con Asus iMesh. Debemos recordar que para que sean compatibles deben incorporar el último firmware del fabricante de Asus oficial. Si utilizamos firmware de terceros como por ejemplo Merlin, no nos va a funcionar en estos mismos momentos. Una vez que pulsamos en Search, nos va a buscar todos los routers que están disponibles y que por defecto deben estar reseteados a valores de fábrica. Ahora mismo no está encontrando ninguno porque ya los hemos agregado nosotros aquí abajo. El proceso para agregar un router nuevo a la red Wi-Fi Mesh de Asus, el Asus iMesh, es tan simple como seleccionar sobre el router que nosotros queremos y pulsar en sí. Pasados 2 minutos aproximadamente ya se habrá agregado a la red Wi-Fi Mesh tal y como podéis ver aquí. En estos mismos momentos tenemos agregados tanto el RT AC86U que os hemos comentado como también el RT AC68U. Por defecto la configuración es automática, es decir, la red de retorno, la red Wi-Fi por donde se conecta, o ya sea vía cable, es automática, de tal manera que el sistema automáticamente seleccionará la mejor red de retorno posible. Sin embargo, si queremos nosotros configurar esta red de retorno, aquí hemos configurado que este router, por ejemplo, esté en la cocina, y si le damos aquí a más configuraciones, podremos elegir en modo automático o modo Ethernet. De esta manera, si estamos conectados en modo Ethernet, la red de retorno irá vía cable, por lo tanto, tendremos el mejor rendimiento inalámbrico posible. Tal y como podéis ver aquí, si pulsamos sobre tipo de conexión Ethernet, nos va a informar de que para configurar una red de retorno vía cable, lo que tenemos que hacer es configurar desde la LAN del router principal, es decir, del GT AC5300, a la WAN del router RTAC86U que actúa como nodo. Es decir, no debemos conectar de LAN a LAN, sino de LAN a WAN de este propio router, ya que es un router neutro. Debemos recordar que tiene un puerto Gigabit Ethernet RJ45 para la LAN. Tal y como podéis ver, este router está conectado vía cable en la red de retorno, por lo tanto obtendremos el mejor rendimiento inalámbrico posible que nos proporcione ese enlace de retorno. Sin embargo, si seleccionamos aquí el RT AC68U, nos va a informar de que el enlace es a través de la propia red inalámbrica, algo lógico y normal, ya que si no tenemos un cable de red tirado o un PLC que conectemos al otro lado, pues el enlace será inalámbrico, con todo lo que eso conlleva, ya que debemos recordar que si tenemos más de un salto en red Wi-Fi, vamos a conseguir un menor rendimiento, ya que no es una banda dedicada exclusivamente a la red de retorno. Si estos routers fuesen todos un GT AC5300, podríamos utilizar una banda dedicada específicamente a la red de retorno y las otras dos bandas de cara a conectar los dispositivos vía Wi-Fi.
Tal y como podéis ver, el menú del Asus iMesh es realmente sencillo y es que simplemente con pulsar en buscar y seleccionar los equipos que queremos agregar, los agregaremos aquí y podremos configurarlos ya vía cable o automáticamente, que siempre selecciona vía Wi-Fi. Y también debemos tener en cuenta que si pulsamos en administración modo de funcionamiento, vamos a ver que efectivamente este router está trabajando en modo iMesh Router Mode. Es decir, no está trabajando ni en modo iMesh Node, ni tampoco en iMesh Router In-App Mode. Esta segunda opción, lo que nos va a permitir es no utilizar las funciones de routing del propio router, sino que directamente actúe en modo punto de acceso y el resto de equipos, el resto de nodos de la red Wi-Fi iMesh también funcionará como puntos de acceso Wi-Fi. Y hasta aquí hemos llegado con este análisis del Asus iMesh, el sistema Wi-Fi Mesh del fabricante que nos va a permitir reutilizar los routers inalámbricos que ya compramos anteriormente para aumentar la red Wi-Fi en nuestro hogar. Pero antes de despedirnos, os queremos comentar nuestra experiencia con este sistema Asus iMesh. Lo que hemos hecho, aparte de realizar las típicas pruebas de rendimiento con test de velocidad, JPerf, etc., es realizar una llamada de teléfono vía WhatsApp, es decir, vía voz IP a través de la red inalámbrica Wi-Fi. Y a continuación nos hemos ido moviendo desde el trastero hasta la habitación principal donde tenemos el router y por último en la habitación de abajo donde teníamos el otro router. Todo configurado con la red Wi-Fi Mesh tal y como podéis ver aquí. ¿Cómo ha funcionado esta llamada de WhatsApp a través de la red Wi-Fi Asus iMesh? Pues ha funcionado perfectamente, no se ha cortado la llamada, lo más importante, y tampoco hemos notado ningún tipo de ralentización en la voz de la persona a la que estábamos llamando y además le hemos preguntado a él si se nos ha notado a nosotros algún tipo de ralentización y ha funcionado todo perfectamente. Además, también hemos comprobado cómo funcionaría la videollamada del propio WhatsApp. Nos hemos conectado a la misma red Wi-Fi iMesh y hemos hecho una videollamada con la misma persona a la que hemos llamado anteriormente y la verdad es que la videollamada también ha funcionado perfectamente. No se ha cortado en ningún momento, no se nos ha pixelado el vídeo tampoco en ningún momento y además tampoco se nos ha ralentizado la voz, es decir, ha sido completamente transparente y por supuesto nos hemos ido moviendo por los diferentes lugares de nuestro hogar, es decir, la habitación de abajo, la habitación principal donde está el router y por supuesto también el trastero. En definitiva, el funcionamiento del Asus iMesh es realmente bueno y Asus ha hecho muy buen trabajo. Pero además también queremos comentaros que hemos realizado una prueba con un portátil conectado a la red Wi-Fi Mesh con una tarjeta Intel AC7265, la típica tarjeta de Intel que nosotros realizamos todas las pruebas de rendimiento, y hemos hecho un ping infinito con el sistema operativo de Windows. ¿Qué ha pasado cuando pasamos de un nodo a otro? Es decir, cuando pasamos del nodo del trastero al nodo de la habitación principal. Hemos perdido únicamente un paquete. No ha habido ningún tipo de subida en el ping. Solamente hemos perdido un paquete y automáticamente ya hemos tenido 2 o 3 milisegundos de latencia con la puerta de enlace predeterminada del propio equipo. Y lo mismo ha ocurrido cuando hemos pasado del router principal al nodo que tenemos en la habitación de abajo. Hemos perdido también un paquete. Pero, como decía anteriormente, tanto en la llamada de WhatsApp como en la videollamada no hemos notado absolutamente ningún tipo de corte ni ningún tipo de problema. En todo momento ha funcionado perfectamente. Y hasta aquí hemos llegado ya con el análisis del Asus iMesh. En la descripción os dejamos un enlace donde podréis ver el manual paso a paso y también el rendimiento que hemos conseguido con este sistema Wi-Fi Asus iMesh. Os esperamos en redstone.net.